En una ocasión leí algo así como que tienes que tener mucho cuidado con lo que dices porque tu cerebro no diferencia lo que tú te dices de lo que te dice otra persona respecto al hablarte mal, al decir es que soy un desastre, es que todo lo hago mal. No, a ver, cuando tú oyes hablar mal, seas tú el que lo dice, o sea, hablar mal de ti, seas tú o sea otro, lo pasas mal, no te gusta, generas sensaciones desagradables y secreciones de neurotransmisores en los lugares concretos que te generan malestar. Eso está claro. Pero el cerebro sí que distingue cuando te lo dices tú o cuando te lo dicen los demás. De hecho, hay un mecanismo muy interesante que se piensa que está a la base, cuando falla, de las alucinaciones de los esquizofrénicos, según el cual, y esto ocurre en el cerebro de todos los mamíferos y para muchas circunstancias. Cuando tú hablas, las propias áreas motoras del habla, que están en la zona de la boca, del área motora del cerebro, envían mediante axones al área auditiva unos impulsos que inhiben la audición, el escucharte a ti mismo. Y esto ocurre tanto cuando hablas externamente, que se te oye, como cuando te hablas a ti internamente. Que a las áreas auditivas, las que tienen que escuchar, están funcionando por debajo de lo normal. Yo ahora cuando estoy hablando no me oigo como me oiría si no hubiera inhibido si no hubiera inhibido esas áreas. Me oiría de otra manera. Y eso es un mecanismo para distinguir mis hablas, mis movimientos de los movimientos de los demás. Un ejemplo más claro que lo va a entender todo el mundo, las cosquillas. Tú no te puedes hacer cosquillas. Te las pueden hacer los demás, pero tú te intentas hacer cosquillas y no. ¿Por qué? Porque de las áreas motoras del movimiento de las manos llegan impulsos al área del cuerpo que se sitúa, donde tú estás situando la mano, está prediciendo lo que va a ocurrir. Claro, sabe lo que va a pasar. Al milisegundo, y entonces le quita la gracia. Esa predicción ya no te genera cosquillas. Estás en cada momento prediciendo qué sensación vas a sentir y ya pierdes las cosquillas. Lo mismo ocurre con el habla. Cuando eso falla, en tu habla interior, que cuando yo por ejemplo ahora me callo y estoy hablando para mí mismo, me estoy diciendo cosas, eso está inhibiendo también mis áreas auditivas. Cuando eso falla, es lo que se piensa, y de hecho hay datos neurofisiológicos que lo muestran, que puede ser así. En los esquizofrénicos no se inhiben las áreas auditivas y entonces cuando se hablan a sí mismos no saben o no les queda claro que eso es su propia emisión lingüística y piensan que es una voz exterior. Y entonces ahí vienen las alucinaciones. Eso es lo que he escuchado alguna vez, ¿no? Que la diferencia entre un cuerdo y un esquizofrénico es que el cuerdo sabe que esa voz que escucha es la suya y el esquizofrénico piensa que es una voz ajena. Exacto, exactamente. Hay un caso que a mí me fascina y no sé si lo habré comentado en aquella grabación contigo en el Pleistoceno, que es el de John Nash. A John Nash le hacen una película que se llama Una mente maravillosa, y entiendo que se llama Una mente maravillosa precisamente porque era una persona aquejada de una esquizofrenia severa, pero que con su propia cabeza, con su propio cerebro, consiguió domar la esquizofrenia, convivir con la esquizofrenia. A falta de un verbo mejor. Sí, muchos de ellos lo hacen. Eso es relativamente común. No es que la controlen, o ya quisieran ellos, incluso Nash tampoco la controlaba. Él convivía con ello y a lo mejor, pues, fruto de su inteligencia, tenía los recursos sociales de la mujer o de los familiares, en los que, bueno, pues cuando tuviera el brote o tuviera la situación, ya estaba todo previsto lo que había que hacer para intentar sobrellevarlo lo mejor posible. Y bueno, no sé, en el caso de Nash, si había algún tratamiento farmacológico o alguna cosa que le ayudara. Pero en principio, esto es una cosa que yo oí también cuando era estudiante. Los esquizofrénicos son esquizofrénicos, no son tontos. Ellos saben que están alucinando, que tienen alucinaciones. Ellos saben que no están bien en el fondo, ¿vale? Pero a pesar de ello, ellos se creen a pies juntillas su paranoia, ¿no? Sus delirios. Creen que son así. Saben que los demás no los tienen y que lo suyo puede ser fruto de una enfermedad. Ellos ven que les están tratando, ellos ven que están yendo a un especialista, ¿no? Por algo que les pasa, pero aún así, en el fondo, ellos no están convencidos de que estén mal, sino que son ellos los que están bien y los demás están mal. Entonces, el caso de John Nash es un buen ejemplo, que está bien que haya salido porque
muchas veces se utilizó como ejemplo de que la creatividad va ligada a la locura. Y ya lo hemos comentado antes, ¿no? La creatividad artística, pero no esta, la de John Nash. John Nash fue un caso excepcional. Es decir, hay excepciones. Algunos creadores o creativos científicos son también esquizofrénicos, pero no es lo normal. No va ligada una cosa con la otra. Son independientes.